excepto el amarnos los unos a los otros. Colosenses capítulo 3, verso 13. Vuelvo y reitero la pregunta. ¿Estamos a paz con todos? Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, independientemente si tienes razón de tenerla o no, independientemente a eso. Si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera, ojo a esto, que esto es bien importante, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estamos seguros que no hay falta de perdón en nuestro corazón. Perdóneme que hiciste tanto, pero sé que hay cosas allí en nuestro corazón, escondidas, camufladas, y no las queremos enfrentar. Porque nos da temor. Debemos aprender a soportarnos los unos a los otros. Debemos aprender a conversar nuestras discrepancias con los demás. No darle lugar al orgullo. No darle lugar a cosas que no están viniendo de Dios. Que de alguna manera obstaculice el hecho de guardar la unidad del Espíritu. Y bueno, Dios tratará con cada uno de nosotros, porque sé que la luz se va a manifestar mostrando esas cosas que a veces pasamos por alto y pensamos que pasan desapercibidas delante del Señor. El jueves estamos hablando con los hermanos y hago referencia a esto porque Dios te va a incomodar. El Señor te va a incomodar. Si hay algo allí guardado en relación a cosas que te han mantenido distanciado, ofendido, en división con algún hermano, Dios te va a incomodar y te lo va a hacer ver. Yo no lo puedo ver, porque el único que escudriña los corazones, ¿quién es? El Señor. Y era precisamente lo que estábamos compartiendo un poco el día jueves en Apocalipsis capítulo 3. Busca ese versículo, hágame el favor, donde hay una serie de exhortaciones que el Señor trae a sus iglesias, a las iglesias que empezaron sus apóstoles. Estas iglesias se reunían, confesaban el nombre del Señor, hablaban de Cristo, hablaban de su obra, de su resurrección, hablaban de su muerte, hablaban de la fe. Y esto es bien puntual porque creo que no nos exime a nosotros en este tiempo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis:
Este ángel allí es el pastor de esta iglesia. No sabemos el nombre de este pastor, pero el mensaje es claro y contundente de parte del Señor a esta iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Yo hago una pregunta a usted. ¿Cuántos de ustedes conocen mis obras 100%? ¿Alguno aquí puede levantar la mano y decir: yo conozco tus obras 100%? ¿Quién es el único que conoce mis obras? El Señor. Así como el único que conoce tus obras es el Señor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás ¿qué? Muerto. Diga, Dios está mostrando su perspectiva, diga, acerca de su iglesia. En este caso está hablando de la iglesia en Sardis. O sea, Dios está revelando lo que realmente Él está viendo. Mi pregunta: ¿quién discute esta perspectiva? ¿Quién es el osado de decirle al Señor: revisa bien, reevalúa lo que estás observando? ¿No te estarás equivocando? Señor, no te estarás equivocando. El problema de esta iglesia no era que no tuviera la palabra vida en la boca. Tenían la palabra vida en la boca. Tenían la palabra vida cuando compartían acerca de Cristo o del Evangelio. Tenían la palabra vida en sus oraciones, pero no tenían la vida operando en sus corazones. Se reunían para celebrar la vida, pero sin estar viviendo la vida. Porque la única razón que explica el hecho de que el Señor les esté diciendo de que ustedes tienen nombre de que viven pero están muertos es que no estaban viviendo la vida de Cristo. Sus obras estaban procediendo de una fuente contraria a la vida. Por eso les dice: yo conozco tus obras. Y Él no estaba dándole alabanza a las obras de ellos, porque eran obras que no estaban siendo promovidas por el Espíritu. No estaban surgiendo de la vida. No estaban viniendo de la naturaleza correcta. ¿Cuántos saben que cuando hablamos de obra hablamos de algo que se expresa, que es visible y corroborable? El Señor le dijo a los fariseos: si ustedes no creen en mis palabras, crean ¿qué? A las obras, los milagros, las sanidades, a la manifestación de mi poder. Yo conozco tus obras. Hermano, le está hablando a la iglesia. No le está hablando a un grupo de personas que recientemente están asistiendo a un estudio bíblico. A personas que están dudando si toman la decisión de seguir al Señor o no. Le está hablando a la iglesia. ¿Por qué esto puede estar pasando en una iglesia? Pero una cosa es la perspectiva humana y otra cosa es la perspectiva divina. ¿Quién tiene más peso? De estas dos perspectivas
¿En cuál está la garantía de no haber ninguna equivocación? En la de Dios. Dice el verso 2. Sé vigilante. Por eso les decía, ¿hay algún resentimiento en nuestro corazón hacia un hermano? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De verdad estamos en paz con todos? Pastor, ¿cómo aprendemos a ser personas que estemos permanentemente en vigilancia? Y esto no trata de estar mirando lo que está pasando alrededor de nosotros en todo tiempo, no. No es solamente eso. Es estar vigilando nuestro corazón, nuestros pensamientos más íntimos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. ¿Qué hay detrás de lo que hablamos? Cuando de alguna manera hacemos un mal comentario de otro a otra persona, ¿realmente qué es lo que buscamos? ¿Ah? No, te estoy pasando una información para que oremos por el hermano, cuando realmente estás buscando dañarle la imagen. Amados, todo eso está desnudo delante de los ojos de Dios. Está desnudo delante de los ojos de Dios. Nadie puede estar en esta vigilancia a menos que no esté siendo asistido por la luz del Señor. Porque es la luz del Señor la que nos enseña a estar permanentemente vigilando. Cuando viene un deseo de decir algo, donde el Espíritu aparece a advertirnos que no lo digamos, allí tenemos que frenar nuestra lengua. Porque si en verdad queremos ver días buenos, debemos aprender a refrenar nuestra lengua ¿de qué? Del mal. Nuestros próximos días están sujetos a nuestra manera de hablar. Y los días buenos es cuando se manifiesta esa fuente de bien, enseñándonos, formándose en nosotros. Esos son los días buenos. Que el bien de Dios esté creciendo en mí, en la medida que el mal va siendo desplazado. Sé vigilante. Además, hay una carencia de vigilancia hoy en día, lamentablemente. La concepción que se tiene de nuestra fe y del Evangelio es más que todo hacia lo que hagamos externamente. Esa es la tendencia. Pero muy poco nos interesamos en lo que está pasando dentro de nosotros. En lo que está pasando dentro de nosotros. Dios le dice a esta iglesia: sé vigilante. Y afirma las cosas que están que. Habían cosas que tenían que morir en esta iglesia. Yo creo que en esta congregación hay muchas cosas que tienen que morir también. Y si tú no las sabes, Dios te las mostrará, así como se las está mostrando a esta congregación. Cristo murió por nosotros, es verdad, nos reconcilió con el Padre, perdonó nuestros pecados de ignorancia,
en el tiempo que estuvimos ausentes a su vida, nos dio su Santo Espíritu, confirmando así su amor en nuestros corazones. Pero eso no quiere decir que por el hecho de haber recibido esa bendición, porque el Espíritu Santo en nosotros es una bendición, eso no significa que ya no hay nada que morir en nosotros, pastor. Hay mucho por morir en nosotros. Y lo que tiene que morir en nosotros es lo que no es de Cristo. Todo lo que no es de Cristo tiene que morir en nosotros. Eso es lo que Dios dice. Tiene que morir para que la vida de Cristo esté hallando más espacio en nosotros, más espacio en nuestras almas, en nuestro corazón. Afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras, ¿qué? Claro, Él las conoce. Anteriormente a esto les está diciendo, yo conozco tus obras. Ahora les está diciendo, esas obras no son perfectas, no las he hallado perfectas. Y esto es una reprensión del Señor. Sí, es una exhortación. Claro que es una exhortación. Pero Dios está manifestando su amor. Es su bondad, es su gracia, la que muchas veces aparece en nosotros a través de la luz y nos hace un diagnóstico espiritual. Y nos hace participar de lo que Él está viendo para que nosotros seamos conscientes qué tanto de la vida de Cristo está operando en mí y qué tanto de mi propia voluntad todavía sigue vivo. Eso lo hace el Señor. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios. Amados, a Dios no lo vemos con nuestros ojos naturales. Pero todo lo que nosotros hacemos está delante de Dios. Él sabe qué obras están viniendo de su Espíritu en nosotros y qué obras están viniendo de otra naturaleza. Todo está delante de Dios. Nuestra vida está delante de Dios. Nuestros pensamientos están delante de Dios. Toda palabra que sale de nuestra boca está delante de Dios. Nuestra manera de relacionarnos con los demás está delante de Dios. Todo. Y Él está viendo qué cosas están viniendo de Él en nosotros y qué cosas no. Téngalo por seguro que si lo que está abundando más en nosotros es lo que no está viniendo de Él, Él va a aparecer a hacernos entender y ver eso, para que de esa manera en humildad estemos corrigiendo. En humildad estemos corrigiendo. ¿Quién es el que puede engañar a Dios? ¿Será que habrá algún ser humano aquí en la tierra que pueda engañar a Dios? ¿Quién se puede burlar de Dios? ¿Ah? ¿Quién se puede burlar de Dios?
Pero muchas veces fácilmente nos olvidamos que estamos delante del Señor. Nos olvidamos y corremos apresuradamente a pensar y a decir cosas sin permitir que eso sea regulado por el Espíritu. Si realmente eso que va a salir de mí honra o no honra la presencia de Dios. Verso 3. Acuérdate pues de lo que. Ahora, aquí concluimos algo. Y es que estas obras que estaba reflejando esta iglesia en Sardis no eran obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque habían olvidado ¿qué? Habían olvidado lo que habían ¿qué? Recibido. Recibido y oído. Habían olvidado. Todos sabemos que la Escritura dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Para cuánto es algo nuevo, algo novedoso esto que acabo de decir? De lo que estamos aquí en este auditorio. Todos sabemos eso. ¿Y por qué a veces salen palabras corrompidas de nuestra boca? Se nos olvida que Cristo está en nosotros. Se nos olvida que en nosotros mora su Santo Espíritu. Se nos olvida. Lo que hemos oído. Claro, y viene la murmuración, viene la envidia, el egoísmo, todas esas cosas que no lo tienen a Él como fuente. Se nos olvida de que somos hijos de Dios. Se nos olvida que en nosotros está la vida de Cristo, está una semilla que cada día está buscando incrementarse, crecer, manifestarse, conquistar nuestros corazones. Ahora lo manda a guardar. ¿A guardar qué? O sea que muchas veces, amados, nos vamos a encontrar en situaciones donde el Señor nos va a mandar a guardar lo que hemos recibido y lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque lo hemos descuidado. Guárdalo. Guárdalo. Abre el espacio en tu corazón. Protege lo que has recibido. Porque tenemos que proteger lo que de Dios hay en nosotros. Usted tiene que cuidar eso. Más que su propia vida. Más que su propia vida. Porque eso de Dios en ti es lo que va a demorar 15,000, 20,000, 30,000 años, 40,000 años, toda una eternidad. Eso que guardes de Dios en ti. Todo lo que esté fuera de Dios perecerá. Juntamente con tu existencia física. Guarda. Atesóralo. Permite que eso de Dios haga lo de Dios en ti.
No lo ignores. Y aún peor, no lo menosprecies. Porque aunque usted no lo crea, existen creyentes que menosprecian lo que de Dios han recibido, amando lo que es contrario a eso que han recibido, amando más, menosprecian a un Señor por estar obedeciendo a otro. Guárdalo y arrepiéntete. Ahora lo manda ¿a qué? Arrepentirse. Amado, Dios no va a mandar a nadie a que se arrepienta si no hay cosas malas ahí en esa persona. Si no hay algo que no es de Dios en esa persona. Algo que se ha venido tolerando, algo que se ha venido aceptando. Algo que lo ha venido ofendiendo a él, a Dios. Los manda a arrepentirse. Arrepiéntanse. Y este arrepentimiento no es una confesión de palabras solamente. Señor, me arrepiento por mi culpa, por mi gran culpa, como enseña la tradición allá afuera. No. No es solamente una confesión de palabras. Es un cambio de líder. Es cambiar de líder. Porque eso que te llevó a hacer lo que es contrario a Dios no es el espíritu. Que el espíritu jamás te va a llevar a hacer algo que es contrario a Dios. Por favor. Eso que te llevó o te está llevando a hacer lo que es contrario a Dios es otro líder que no es el espíritu. Y hasta que no renuncie al liderazgo de esa mala naturaleza, Dios jamás va a ver arrepentimiento. Aunque con tu boca puedes decir todo lo que tú quieras. ¿Sí entendemos eso? Porque la Escritura muy claramente habla de frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Esto que me estaba llevando, que me llevó a vivir de alguna manera, esto que contritó el Espíritu Santo, no te sigo más. Porque mientras que me mantenga sujeto a tus deseos y a tus inclinaciones, voy a seguir ofendiendo a mi Dios. Lo suelto, me desato de esto y me aferro al Espíritu. Me aferro al Espíritu. Pero esto es algo que tiene que estar sucediendo en mi interior. Una determinación firme, firme. Lo mío es caminar con el Espíritu. Lo mío es que el Espíritu me esté guiando, me esté liderando, me esté llevando a todo lo que corresponde a Cristo, a su voluntad, a su amor, a su justicia, a su paz, a su poder, a su propósito. No quiero nada que sea contrario al Espíritu en mi vida. Quiero permanecer viviendo en el Espíritu, pensando desde el Espíritu, hablando desde el Espíritu, relacionándome con los demás desde el Espíritu. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Amado, esta expresión del Señor es para temer. Esto es para temer. Esto lo dice Él a su iglesia. Para temer. ¿Sabes cuánta gente
A Dios le ha aparecido reprendiéndolos, llamándolos al arrepentimiento. ¿Y cuánta gente de manera necia y obstinada ha seguido endureciendo su corazón y han hecho caso omiso a las reprensiones del Señor? Y vienen a la experiencia de cosas que no estaban determinadas para su tiempo en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso. Porque endurecieron su corazón. Y es una advertencia. Le está haciendo el Señor. Es una advertencia. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y este es el punto, amados, que aunque el Señor manifiesta esta exhortación a esta iglesia, en medio de todo lo que se estaba viendo en esta iglesia, Dios rescata algo, porque Él sabe, Él conoce ¿qué? Los corazones. Él conoce las vidas, nuestras vidas delante de la gente y nuestra vida en privado. Él conoce todo. En medio de lo que estaba viviendo esta congregación y de esta exhortación, el Señor rescata algo de esta congregación. O sea, hay algo bueno que Él rescata de esta congregación. Diga, hay algo bueno que Él rescata. Pero tienes unas pocas ¿qué? Unas pocas. Y cualquiera puede decirle, Señor, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Observa bien. Sí, porque hay muchos que más adelante, no recuerdo la congregación, pero Dios manda a que se echen colirio para que vean bien, porque esta iglesia andaba ciega, ¿cierto? Entonces muchos quieren decirle al Señor, no, el colirio lo necesita eres tú, Señor. Tú eres quien necesitas colirio para que veas bien. No, yo no necesito colirio, eres tú. Te estás equivocando con lo que estás diciendo. En esta iglesia en Sardis no hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Todos los que hacemos parte de la iglesia en Sardis tenemos las vestiduras blancas. Échate colirio, Señor, para que veas bien. Amado, muchas veces en eso somos osados. ¿Por qué? Porque esto no cuadra con nuestra teología de lo que es Dios. Este no es el Dios de amor, es Dios de gracia. Amado, estamos hablando del mismo Cristo que estuvo antes de la cruz, que murió en la cruz y resucitó el tercer día y aparece ahora como espíritu vivificante, como un testigo fiel y verdadero en cada corazón. Como esa palabra viva y eficaz, que es cortante como espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? Cristo. Cristo hace eso. Y le aseguro que esta palabra viva estaba haciendo eso ahí. Este testigo fiel y verdadero estaba haciendo esto en los corazones. Estaba discerniendo las intenciones y los pensamientos más íntimos del corazón de esta congregación. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado ¿qué? O sea que la exhortación de esta iglesia viene porque esta congregación había manchado ¿qué? Sus vestiduras. Habían manchado sus vestiduras. Y les decía el jueves a los hermanos que esto indica algo de parte de Dios. Y en muchos casos, no digo que sea el caso de todos,
Pero Dios puede tener esa perspectiva. Dios permanentemente está observando la condición de nuestras vestiduras. De tantas cosas que podemos sacar de este texto, de esta exhortación a Iglesia en Sardis, ahí en Apocalipsis 3, bueno, esta es una. Esta es una que podemos rescatar para nuestra enseñanza hoy en día. El Señor, oiga esto, el Señor permanentemente está observando la condición de nuestras vestiduras. ¿En qué condición las tenemos? Si las tenemos blancas o la hemos venido manchando. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? Estamos leyendo las Escrituras. Este es el testimonio de las Escrituras. El Señor permanentemente está viendo la condición de nuestras vestiduras. Ahora, ¿por qué para el Señor es importante la condición de nuestras vestiduras? ¿Por qué es tan importante para el Señor? Porque si no fuera importante, Él pasa por alto esto. Igual esta gente ya creyó en lo que yo hice. No importa que hayan manchado sus vestiduras, ya ellos están conmigo y andarán conmigo. No. Mentira. Mentira. El que le resta importancia a esto realmente no conoce a Dios. El que considere que esto no es importante porque estamos en el nuevo pacto, realmente no conoce a Dios. No conoce a Dios, no conoce su carácter. No ha experimentado su sentir, lo que Él siente en cuanto a lo que Él aborrece y lo que Él siente en cuanto a lo que Él ama. No sabe nada de eso. Es un ignorante. Dios permanentemente está mirando nuestras vestiduras. ¿Sabe por qué lo hace? Porque quiere que seamos santos, como Él es santo. Porque sin santidad, ¿sin santidad qué? Bienaventurados los de corazón limpio. Bienaventurados los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Claro que al Señor le interesa la condición de nuestras vestiduras. Usted no sabe cuánto. Porque es la única manera, diga, la única manera que podamos andar con Él. ¿Quiénes son los que van a andar con el Señor? Aquí lo dice. Aquí lo dice. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y andarán qué? ¿Toda la iglesia en Sardis va a andar con el Señor? ¿Quiénes son los que van a andar con el Señor? Esas pocas personas. Ahora, las otras van a andar con el Señor siempre y cuando atiendan la reprensión que Él les está trayendo en cuanto a que fueran vigilantes y se arrepintieran. Porque no los está excluyendo así de manera contundente. En su amor los está llamando a que se vuelvan, que cambien de liderazgo. Sí, que guarden y retengan nuevamente lo que habían oído y recibido. Pero hasta ese momento, los únicos que estaban capacitados para andar con el Señor eran estas pocas personas de la iglesia en Sardis que no habían manchado sus ¿qué? Vestiduras. Y Él lo dice allí: y andarán conmigo
en vestiduras ¿qué? Blancas. Y lo dice ahí, porque son dignas. ¿Quiénes son los que son dignos para el Señor? Y eran dignas. Esto no lo está diciendo un predicador en esta iglesia. Esto no es una conferencia de pastores o de liderazgo donde un pastor apareció y de repente dice: aquí hay unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras. Los demás arrepiéntanse. Acuérdense de lo que han recibido y oído. Vigilen. Solamente los que no han manchado sus vestiduras andarán con el Señor porque son dignas. Esto no fue un predicador que apareció en la iglesia en Sardis diciendo eso. El mismo Señor. Porque cualquiera puede decir: no, eso lo dijo un predicador, eso viene de hombre. Ese no es Dios, ese no es la gracia. Es el mismo Señor. Diga, y está siendo coherente con lo que Él mismo enseñó antes de la cruz. Esto no es algo nuevo. Él lo dijo antes de la cruz en Mateo capítulo 10, 38. Antes de mire esta palabra. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son ¿qué? Dignas. ¿Son qué? ¿Son qué? Diga duro, dignas. Dignas. Son dignas. Mateo 10, 38. Dice, y el que no toma ¿qué? ¿El que qué? Y sigue en pos de mí, ¿qué? ¿No es qué? Podemos relacionar esto que dice Mateo 10, verso 38 con lo que dijo ahí en Apocalipsis 3, en cuanto a estas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras y andarán con Él porque son ¿qué? Dignas. El Señor está siendo coherente con lo que Él enseñó antes de la cruz. Es el mismo Señor. No es que allá es el Cristo carnado y ahora es el Cristo resucitado y que hacen una diferencia, el varón judío y ahora es espíritu edificante. Entonces esa mezcolanza que viene de un evangelio de hombres. Porque eso es un evangelio de hombres, hermano. Que dividen a Cristo. Él es el mismo. Es el mismo. Está siendo coherente con lo que enseñó. No está saliendo de nada de lo que no enseñó externamente. Ahora lo está ratificando internamente. Es el mismo Señor. Entonces, si ponemos esto en paralelo, ojo a esto, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es decir, una persona que decididamente no quiera tomar su cruz y experimentar un recorrido con el Señor en la muerte de su yo, de su propia voluntad, ¿puede ser digna del Señor? No, no es digna del Señor. Porque no está llevando su cruz, ¿qué? Cada día. Esas pocas personas en Sardis, ¿sabe qué están evidenciando? Que estaban, ¿qué? Tomando su cruz cada día. Eso es lo que explica el hecho de que estaban sin
manchar sus vestiduras. ¿Por qué no habían manchado sus vestiduras? Porque estaban cargando su propia cruz cada día y desde el corazón estaban siguiendo al Señor. Porque esta cruz allí es un poder, es un yugo a la naturaleza transgresora, a la que mancha las vestiduras. Porque lo que mancha nuestras vestiduras es la naturaleza transgresora. Cuando le damos lugar, cuando obedecemos sus deseos, sus intenciones, cuando unimos nuestra voluntad a esa voluntad de la carne, amados, manchamos nuestras vestiduras. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Que dejamos de cargar nuestra propia cruz, que es la que le pone un yugo en sus hombros para que no tenga ninguna expresión en nosotros. Nuestra propia cruz no es para matar al Señor. Porque de hecho cuando el Señor dijo esto, Él ya estaba llevando su propia cruz. Nadie cree que la cruz del Señor fue la de Gólgota solamente. Esa es la cruz externa. Pero el Señor, desde que comenzó a caminar aquí en la tierra, comenzó a llevar su propia cruz. De hecho, el único que sabía qué realmente significa el cargar la cruz diaria era el mismo Señor. Porque Él estaba cargando una cruz interna, donde su propia voluntad estaba siendo sometida para solamente estar haciendo la voluntad del Padre. Porque eso hace la cruz diaria. Restringe, limita completamente nuestra propia voluntad, para que solamente estemos permaneciendo en la voluntad. Entonces, cuando el Señor habló de la cruz diaria, Él sabía por qué lo estaba diciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Los invito a un viaje de muerte, porque la cruz diaria es para matar la vida que nosotros hemos considerado vida, pero delante de Dios no es vida, es muerte. Por eso Él mismo dijo que el que quiera preservar su propia vida, ¿qué? La perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Son palabras del Señor. ¿Quién es el que quiere preservar su propia vida? Aquella persona que se niega a estar cargando su propia cruz diaria. Quiere estar preservando su propia vida y aún así tener un pensamiento ilusorio de pretender experimentar la vida de Dios sin estar perdiendo la de Él. Una locura, hermanos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Si yo me encuentro un carnicero y me dice, toma tu propio cuchillo y sígueme cada día. ¿Para qué es el cuchillo? Para cortar. El cuchillo no es para no sé, tenerlo de lujo en la mesa de mi casa. Que ese cuchillo tiene que estar ejerciendo una función. La cruz ejerce una función en nosotros. Nos hace morir. Pero no queremos un evangelio. No queremos un evangelio que nos demande muerte a nuestra vida del yo, a nuestros deseos carnales, a nuestros afectos por el mundo. No queremos un evangelio así. Pero la perspectiva de Dios está definida, amados. Dios quiere en su amor formarse en nosotros. Dios quiere formarse en nosotros. Que Cristo se ha formado en nosotros.
Pero nosotros podemos estar resistiendo esa intención de Dios, aunque usted no lo crea. No con nuestras palabras, sino en la manera como pensamos y vivimos. Podemos estar resistiendo la verdad en nuestro propio corazón. Por no querernos rendir, por no querernos negar. Y yo les comparto esto, amados, porque yo tengo muy claro, escuche esto, muy claro lo que Dios me ha hablado al corazón. Y Dios no me ha hablado en confusiones. Dios ha sido muy contundente con lo que me ha hablado. Y no solamente con lo que me ha hablado, con lo que me ha mostrado. Y lo digo con toda humildad. Y por eso lo pongo a él por testigo en esto que les estoy diciendo. Dios nos ama. Ciertamente Dios nos ama. Pero el espíritu que Dios nos ha dado es muy celoso. Es muy celoso. No podemos seguir poniendo lo que nos parece, mi opinión, mi sugerencia. Es que yo pienso que es así. Mis ideas, mis imaginaciones, por encima de la perspectiva de Dios. Claro que hay un camino. Hay un camino donde no todos quieren entrar. Muchos quieren una gracia sin padecimiento, donde no participe de los padecimientos de Cristo. Donde sea condicional asirnos de la cabeza. Que no experimentemos el bautismo del Señor, ni tomamos de su copa. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a aquella madre que le dijo que cuando estuviera en su reino se sentaran sus dos hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor dijo que eso no estaba en su potestad. ¿Podré qué? Beber de la copa de la cual yo bebo y ser bautizado con el mismo bautismo con que yo soy bautizado. Cuando nos asimos de la cabeza, hacernos de Cristo. Pablo dice, llegar a asirnos de Cristo, asirnos de aquello por lo cual fui asido. Está hablando de eso, experimentar por el Espíritu lo que el Señor experimentó. Por eso Pedro dice que debemos seguir sus pasos. Y los pasos del Señor fueron pasos en mucho de lo que recorrió de padecimiento. Y hay que padecer. Duele al principio. Duele morir a nosotros mismos. Duele morir a nuestra voluntad. Porque ha venido enquistada. Morir a esos afectos, en las cosas que en la carne nos gustan. Duele, pero es necesario. Aunque en el momento duela, es necesario que esa espada nos corte.
que el poder de esa cruz haga esa gran separación entre lo que es de mi yo y lo que es de Cristo y de lo que es del Espíritu. Es necesario. Si en verdad queremos vivir un evangelio en el Espíritu, este es el camino. Si queremos seguir con una religión más en nuestro cerebro, como lamentablemente es el común hoy en día del cristianismo, entonces haga caso omiso a esto que el Señor nos enseña esta mañana. Sigue engañado usted mismo. Que el Señor nos ayude. Y yo les comparto esto porque es lo que Dios me puso en el corazón ahora en la mañana. Y también porque Dios sigue mostrando cosas muy feas en el ministerio. Cosas muy feas. Dios me sigue mostrando la condición de la iglesia. Y lamentablemente aquí hay gente que ha escuchado por aquí. Todo lo que Dios ha venido enseñando este año, ha escuchado por aquí. Y se le ha salido por acá. Pueden más otras cosas en el corazón cuando sales de aquí. En tu vida privada, en tu vida personal, en tu vida familiar. Porque no has visto esto como palabra de Dios. Y todo esto lo has relacionado, como has venido relacionando todo lo demás que se ha venido enseñando durante años. Sí, no es fácil creer en las cosas del Espíritu. No es fácil creer en las cosas del Espíritu, pero no vivir conforme a ellas. Yo creo en las cosas del Espíritu, pero ando según las cosas naturales. ¿Qué sentido tiene eso? Ningún sentido. Todos saben que mi cuñado tuvo una experiencia hace unos meses con el Señor. El hermano menor de mi esposa. ¿Usted sabe cuántas veces yo le compartí? Y no solamente yo, ella, la familia, allá en el pueblo cuando le compartían. Y lo digo en esos momentos donde yo me dirigía a él, hablándole de Dios. Y le hablaba de la vanidad de la vida. La vanidad que ofrece el mundo. Y me decía, déjame unos años más de vanidad. Vea, se le apareció el Señor. En mi cumpleaños Él estuvo aquí. Ese día yo di una enseñanza cuando la vida se manifiesta. Usted la busca por el canal del ministerio, lo encuentra. Cuando la vida se manifiesta. Y yo dije estas palabras. Cuando Cristo realmente se manifiesta a un corazón, a una vida, es imposible que siga siendo la misma. 8 días después, se le manifestó la vida. Directamente el Señor.
en el espíritu lo sacó del hospital porque él tuvo peritonitis, sí, a causa de una hernia que se le reventó, sí. Apendicitis, sí. Y él físicamente sentía que se estaba yendo ya. Se estaba yendo. Y el Señor lo saca en la camilla, donde estaba acostado, lo lleva al pasado. Lo llevó al pasado. Y le mostró allá cuando una hermana en el pueblo le estaba compartiendo el evangelio. Y le dijo, ahí cuando ella te estaba compartiendo, el que te estaba hablando era yo. Esto es real. Yo lo había escuchado en testimonio por mi esposa y me pareció, yo lo creí, obviamente. Pero él tuvo ahora fin de año en mi casa y personalmente me lo dijo una mañana y se le salían las lágrimas. Después lo llevó donde el tío, junto a la camioneta, que venden los mismos productos que él vende ahí en Sabana, junto a Barranquilla. Y le dijo, ahí cuando él te habló, te estaba hablando yo. Y por último lo llevó con mi esposa. Porque a mí Dios me dio una palabra para ellos, él y Carlos, comenzando este proceso. Como él está por allá, con el único que pude hablar personalmente fue con Carlos. A él le mandó una razón con milagro, algo que Dios le mandó a decir a los dos. Y le dijo, ahí cuando te compartió ella, el que te estaba hablando era yo. Lo llevó al pasado y le mostró. Le mostró eso. Y después le dijo, y ahora quien te habla soy yo directamente. Y le mostró su corazón como una coraza. Y se lo partió en 1000 pedazos. Y se ensambló el Espíritu Santo dentro de él. Amados, que todo lo que hemos venido recibiendo, ojalá no quede como un testimonio de Dios posteriormente decirte, ahí cuando yo hablé o habló el pastor, estaba hablando era yo. Que eso no quede como un testimonio en ese sentido. Que si Dios va a rescatar algo, diga, ahí hablé yo y tú obedeciste, tú hiciste caso, te sometiste, cambiaste, abriste tu corazón, te apartaste de lo que te tenías que apartar. Ahí renunciaste, ahí volviste tu corazón. Porque yo les aseguro, si esto que yo les he compartido, no solamente hoy, no viniera de Dios, yo no tuviera la cara para estar hablando estas cosas. Y Dios me ha tenido que corregir muchísimo en este proceso. Muchísimo. Y en ciertas ocasiones, este Dios que yo tenía como un Dios de amor, que realmente Él es un Dios de amor, un Dios de gracia, le ha tocado tratar conmigo muy fuertemente, con mi corazón, muy fuertemente, cuando no he atendido lo que Él me ha dicho, cuando no he atendido sus reprensiones, sus correcciones, en algunos casos, porque yo soy sincero, no he atendido 100% lo que Él me ha dicho. Y en muchas ocasiones le ha tocado hablarme fuerte.
y llevarme a situaciones que a mí realmente me da vergüenza decirla. De hecho, ni a mi esposa se la he dicho de la vergüenza que me da. Esto es muy serio, amados. La salvación está en nosotros, pero debemos ocuparnos de esta salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Voy a terminar con este versículo que me vino ahora a la mente. Hebreos capítulo 3, verso 12. Vamos a leer hasta el verso 14. Mirad, hermanos, ya la introducción de este versículo nos deja ver muy claramente el escritor de Hebreos que le está hablando a la familia de la fe. La familia de la fe. A los que hacen parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí queda claro eso? Mirad ¿qué? Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que nos hace apartarnos de Dios? Pero la incredulidad, ¿dónde? Diga, la incredulidad es sinónimo de insensibilidad. Un corazón sensible jamás se va a apartar de Dios. Un corazón sensible al Espíritu, sensible a la voz de Dios, sensible a la fe, sensible a la luz, sensible a la voluntad de Dios, jamás se va a apartar de Dios. Usted sabe que hay una naturaleza insensible a las cosas de Dios. Entonces ya entendemos de alguna manera que esta incredulidad o esta insensibilidad está viniendo a causa del gobierno de una naturaleza que es contraria a Dios. Mientras que la de Dios dice el norte, esta otra naturaleza dice el sur. Van en direcciones opuestas, porque en ellas no hay nada que concuerde, no hay coherencia. Y más adelante lo va a ratificar el escritor de Hebreos. Vuélvelo nuevamente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cuándo? Ya no me gustan las reuniones allá en la congregación, porque eso es pura exhortación. No sé, yo siento, no sé, estoy discerniendo que esto es exhortación. Hermano, es necesario. Ahora, y eso que nosotros nos congregamos aquí cada 8 días, pero aquí está diciendo el escritor,
cada día. Cada día. De hecho, Pablo lo dice aquí, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos que a otros. Es necesario. ¿Sabe por qué es necesario exhortarnos cada día? Unos a los otros. Porque en nosotros hay algo malo. Que si nos descuidamos, nos saca del camino. Querámoslo reconocerlo o no, amados, pero nosotros hay dos semillas. Está la semilla de Dios y la semilla corrupta de pecado. Pero si por el Espíritu hacemos morir esa semilla, ¿qué? Vendremos a una experiencia mayor de la vida. Los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo por la fe, no por las obras de la ley. Ellos comenzaron en la luz, pero estaban terminando en tinieblas, porque dejaron de andar conforme al Espíritu y estaban andando conforme a la carne. ¿Por qué nos da a entender eso? Que en ellos estaban esas dos semillas. Si hay la posibilidad de que una persona deje de andar conforme al Espíritu y termine andando en la carne, quiere decir que ahí hay dos semillas. Hay dos semillas. Y tenemos que, por el Espíritu, hacer morir la que no es de Dios en nosotros. Antes, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice. Ojo, esto es bien interesante. Entre tanto que se dice hoy, y está hablando de un día de reposo, para que ninguno de vosotros se quede. ¿Por el engaño de qué? El pecado trae engaño y endurece el corazón. Usted sabía que yo pensaba que apartarse de Dios era no congregarse. Esa era mi concepción cuando yo leía eso. Que una persona, que apartarse de Dios, no, apartarse de Dios es que más nunca vino, se fue. Está en el mundo. No. Dejó de participar en la actividad del ministerio, ya no va a la oración, ya no va a congregarse los fines de semana, no participa en el discipulado. Yo pensaba, y una de las cosas que Dios me ha corregido, yo pensaba que eso era apartarse del Señor. Y no, amados, podemos aún estar congregándonos y nuestro corazón está apartado del Señor. Porque hay gente que hace presencia físicamente, pero espiritualmente está muy ausente a la vida de Dios en cuanto a su vida diaria. Hay gente que está en pecado y se congrega. Y se congrega. Se acaba la reunión y sigue andando en su propia voluntad. Sigue obedeciendo al otro líder. El otro líder no tiene ningún problema que usted se congregue, mientras que él sea el que esté ¿qué? Reinando. Y esto que se los digo, amados, se lo digo por mí mismo primeramente. Porque aún yo predicando y orando, Dios me hizo ver que mi corazón estaba apartado de Él. Tremendo. Imagínense. Eso fue fuerte. Fue duro para mí. Por eso me humillé.
Por eso le lloré al Señor como nunca en la vida había llorado. Yo no sabía que esa era la condición de mi corazón. Estaba engañado. Y tuve que pedirle perdón. Más de una vez. Le dije que me ayudara. Ayúdame, Señor. No sabía. Ninguno de nosotros, amados, estamos en la capacidad de distinguir qué realmente es carne en nosotros. Si nosotros asumimos que sabemos qué es lo que es carne en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Ese juicio va a ser certero si la luz del Señor nos asiste. Porque hasta que la luz no aparezca, vamos a seguir en conclusiones y determinaciones muy equivocadas y muy distanciadas a lo que realmente Dios está viendo. Y fue el caso mío. La luz tuvo que aparecer. La luz tuvo que alumbrar. Porque yo desde mis propias tinieblas jamás hubiese podido identificar la operación de esa naturaleza dentro de mí. Y por eso le doy gracias al Señor. Vivo agradecido con Él todos los días. Porque verdaderamente le manifesté mi necesidad de Él. Y Él me respondió. Y en su amor y bondad me dijo: yo te ayudo. Yo te ayudo. Y es lo que he venido recibiendo de Él en este proceso. He venido recibiendo su ayuda. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto es bien importante por lo que va a decir en el verso 14. Porque somos hechos participantes ¿de qué? De Cristo. Somos hechos participantes de Cristo. ¿Con qué propósito somos hechos participantes de Cristo? Con tal que retengamos firme. ¿Cómo? Firme, diga firme. Hasta el fin. Nuestra confianza de principio. Esto era lo que no estaba viviendo la iglesia en Sardis. La confianza del principio no la habían mantenido firme. No estaban perseverando, no estaban permaneciendo en lo que comenzaron. Y por eso la exhortación. Había dureza e insensibilidad en esta iglesia por el engaño del pecado, que es lo que explica de que sus vestiduras se habían manchado. Y Él aparece exhortando para que vuelvan a recordar sus comienzos en la fe, a recordar el don que habían recibido de Dios, lo que habían oído de este don, porque no estaban permaneciendo. Si hay una persona que
de alguna manera permita el endurecimiento de su corazón por engaño del pecado, porque lo está tolerando, porque voluntariamente se está entregando a Él, amado, no va a llegar al final si no se arrepiente. Va a seguir desviándose cada día más, apartado de Dios, porque donde la carne está haciendo presencia, Cristo obviamente está presente, pero donde la carne está haciendo presencia, ahí no está gobernando Cristo. Ahí no está gobernando Cristo, aunque Él está viendo todas las cosas. Donde hay carne haciendo presencia, ahí no está el gobierno de Cristo, porque es uno o es el otro. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón y permitamos que Dios siga haciendo su obra en nuestros corazones, que Dios nos siga limpiando, que Dios nos siga purificando. Y si Dios te lleva a través de su luz a ver realmente lo que hay en tu corazón, y en esa observación puede identificar cosas que no sean de Él, apártate de esas cosas, renuncia a esas cosas, aférrate al Espíritu, al poder del Espíritu, para que esas cosas mueran en tu corazón. Amén. Paz y gracia del Señor. Padre, gracias. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por tus amonestaciones. Gracias por tus exhortaciones, Señor. Tú más que nadie nos conoces. Por eso queremos ser sinceros contigo, Señor. Si nos has puesto en la vid, ayúdanos a permanecer en la vid. Y que en este proceso, humildemente, estemos recibiendo el trato de tu poda. Que corte en nosotros lo que no puede dar fruto para Dios. Que seamos depurados de esas cosas, Señor. Y podamos vivir y permanecer en tu Espíritu, Señor. Siendo guiados por tu Espíritu, siendo enseñados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.